Cuando un gobierno como el de Rusia decide publicar un comunicado formal sobre Cuba, no hay que leerlo solamente como propaganda, tampoco hay que aceptarlo automáticamente como verdad absoluta. Hay que leerlo como una señal política, y la señal que Moscú acaba de enviar es fuerte. Rusia acusa a Estados Unidos de estar creando una justificación legal y política para aumentar la presión contra el régimen cubano, incluso hasta el punto de una posible intervención armada. El comunicado ruso dice que 30 años después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, Washington intenta usar ese caso para construir una apariencia de legitimidad, presionar al liderazgo cubano, cambiar el régimen y establecer control sobre el Estado. Esa frase es clave: cambiar el régimen y establecer control sobre el Estado. Rusia no está hablando de una simple disputa diplomática. Está acusando a Estados Unidos de preparar el terreno para una acción mucho más grande, y lo hace en el mismo momento en que el Departamento de Justicia presenta una acusación formal contra Raúl Castro por el asesinato de 4 cubanoamericanos en 1996. En este video vamos a analizar 4 piezas que juntas explican por qué este momento es tan delicado. Primero, ¿qué dice exactamente el comunicado ruso y por qué Moscú lo publicó ahora? Segundo, ¿qué significa la acusación formal contra Raúl Castro? Tercero, ¿y por qué hay un piloto cubano bajo custodia en Estados Unidos y qué valor puede tener para el caso? Y cuarto, ¿cómo encajan las declaraciones de Trump, Marco Rubio, Díaz-Canel y Bruno Rodríguez en este nuevo escenario? Y hoy vamos a analizar si Cuba está entrando en la fase más peligrosa de la presión internacional contra la dictadura. Empecemos por Rusia, porque el comunicado no aparece en el vacío. Moscú acusa a Estados Unidos de usar los nuevos cargos contra Raúl Castro como parte de una estrategia de presión contra el régimen cubano. El comunicado, publicado por canales oficiales rusos, señala que Washington intenta presentar el caso de 1996 como base legal para aumentar la presión sobre La Habana. Según Moscú, el objetivo no sería solamente hacer justicia por las víctimas, sino crear una narrativa que permita justificar medidas más agresivas contra la dirección cubana. La frase más importante del comunicado dice que se intenta crear una apariencia de legitimidad para una presión sin precedentes sobre el liderazgo cubano, con el objetivo de cambiar el régimen y establecer control sobre el Estado. Esa acusación tiene 2 niveles. En el nivel público, Rusia está defendiendo a su aliado. Eso es evidente. Cuba ha sido durante décadas una pieza simbólica y estratégica para Moscú en el Caribe. Pero en el nivel estratégico, el comunicado revela algo más. Rusia está tratando de fijar desde ahora una narrativa internacional. Si Estados Unidos aumenta la presión contra Cuba, Moscú quiere poder decir que ya lo había advertido. Y aquí está la pregunta central. ¿Rusia habla porque tiene información concreta de inteligencia o porque necesita proteger políticamente a La Habana? La respuesta puede ser una mezcla de las 2 cosas. Rusia tiene presencia diplomática, política y de inteligencia en Cuba. Observa los movimientos de Washington, escucha el lenguaje de sus funcionarios y mide cada despliegue militar en el Caribe. Pero también tiene un interés obvio en presentar a Estados Unidos como agresor antes de que ocurra cualquier escalada. Por eso el comunicado importa, no porque pruebe por sí solo que una intervención sea inevitable, sino porque muestra cómo Moscú interpreta el momento como una fase de preparación, presión y construcción de justificación. La otra frase decisiva es esta. Rusia dice que las analogías con los sucesos de Venezuela son inevitables. Ese punto es el centro del mensaje ruso. Entonces, Moscú no está diciendo solamente que Cuba está bajo presión, está diciendo que ve un patrón, cargos penales, presión económica, diplomático, despliegues militares y un lenguaje cada vez más directo sobre cambio político. Eso significa que el desenlace será igual, no necesariamente. Cuba no es Venezuela. La geografía, las instituciones militares, el peso del exilio, la relación con Florida y el simbolismo histórico son diferentes. Pero Rusia quiere que el mundo lea el caso cubano dentro de ese marco, no como un proceso judicial aislado.
sino como parte de una operación de presión más amplia. A ese contexto se suma el reporte sobre el portaaviones USS Nimitz en la cuenca del Caribe, mencionado por medios como el Miami Herald y retomado por Tiber Cuba. Para Rusia, ese tipo de presencia naval no es un detalle menor. En diplomacia, los barcos también hablan, y cuando un portaaviones aparece en una región tensa, el mensaje se entiende sin necesidad de demasiadas explicaciones. Lo publicó en redes con este video que están viendo, destaca las capacidades del portaaviones, una publicación que sí, que coincide con este día, ¿no?, en que la justicia estadounidense acusó a Raúl Castro de asesinato y de otros cargos. Ahora bien, hay que decirlo con precisión, un despliegue naval no prueba por sí solo que haya una intervención decidida, pero sí eleva la presión, cambia el cálculo del régimen cubano y permite a Rusia argumentar que Washington está moviendo piezas militares alrededor de la isla. Y aquí aparece la debilidad más importante de Moscú. Rusia puede denunciar, puede publicar comunicados, puede hablar en Naciones Unidas, puede presentar el caso como una agresión imperial, pero en este momento, con la guerra de Ucrania consumiendo recursos y atención, Rusia no tiene la misma capacidad que tenía la Unión Soviética para rescatar económica o militarmente a Cuba. Eso convierte el comunicado en una advertencia fuerte, pero también en una señal de límite. Moscú puede elevar el costo político de una acción contra Cuba, pero no necesariamente puede impedirla. Y esa diferencia es crucial. La segunda pieza es la acusación formal contra Raúl Castro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos relacionados con el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate. News ha confirmado anoche que el Departamento de Justicia y el FBI van a anunciar hoy, 20 de mayo, en algunas horas, el encauzamiento federal de Raúl Castro, todo por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en el año 1996. Se va a hacer aquí en Miami, en la emblemática Torre de la Libertad. El 24 de febrero de 1996, en aquel ataque murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. Durante casi 30 años, las familias de esas víctimas han pedido justicia. Que poder coger justicia en la muerte de mis amigos. El interés es que se haga. Tras 3 décadas de espera, Ray Martin celebra que el Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúe la posibilidad de presentar cargos contra Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Ahora, el caso vuelve al centro de la política internacional, porque Estados Unidos señala directamente a Raúl Castro como uno de los responsables. Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y 4 cargos individuales de asesinato. Aquí hay que separar 2 cosas. Una cosa es el caso judicial, las pruebas, los cargos, los acusados, los procedimientos y la posibilidad de que el expediente avance en tribunales. Otra cosa es el uso estratégico de ese caso. Cómo una acusación de este tipo puede convertirse en una herramienta de presión contra la cúpula histórica del régimen cubano. Y ahí está la clave. Para Washington, Raúl Castro no es cualquier acusado. Es el símbolo militar de la Revolución Cubana, el jefe histórico de las Fuerzas Armadas y una figura que todavía representa el núcleo duro del poder. Por eso la acusación no golpea solamente a una persona. Golpea el mito de impunidad que ha protegido durante décadas a la cúpula castrista. Según los reportes citados en la acusación, una pieza central del caso sería una grabación de junio de 1996 en la que Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, habría reconocido la orden de derribar las avionetas. La frase atribuida a él es: túmbenlos en el mar cuando se aparezcan y no consulten los que tienen las facultades. Si esa grabación se sostiene como evidencia, el peso político y legal es enorme. No estaríamos hablando solamente de una cadena de mando inferida. Estaríamos hablando de una orden atribuida directamente a uno de los hombres más poderosos de la historia del régimen cubano. Y por eso Rusia reacciona con tanta fuerza, porque entiende que una acusación penal contra Raúl Castro no es una simple noticia de tribunales,
Es una pieza que puede cambiar el marco de toda la relación entre Estados Unidos y Cuba. Hasta ahora, muchas sanciones y condenas contra el régimen cubano se movían en el terreno político. Violaciones de derechos humanos, represión, presos políticos, crisis económica, migración. Pero una acusación de asesinato de ciudadanos estadounidenses abre otro terreno, el de la justicia penal federal. Y ese terreno permite un lenguaje mucho más duro. Ya no se habla solo de dictadura, se habla de fugitivos, acusados, órdenes de captura, cooperación judicial, testigos y posibles operaciones para llevar a alguien ante un tribunal. El documento también incluye a otros acusados presuntamente vinculados al derribo. Y hoy sabemos nuevos detalles de uno de los 5 pilotos que están acusados junto a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Hablamos de Luis Raúl González Pardo, que lleva meses preso aquí en Estados Unidos, aunque por otros motivos. Estaría bajo custodia en Estados Unidos por un caso migratorio relacionado con declaraciones falsas. Ese dato cambia el valor práctico del expediente, porque una cosa es acusar a personas que están fuera del alcance inmediato de la justicia estadounidense. Otra muy distinta es tener bajo custodia a alguien que presuntamente formó parte de la operación y que podría conocer detalles internos. ¿Cómo se dio la orden? ¿Quién la transmitió? ¿Cómo se ejecutó el ataque? ¿Y qué estructura de mando participó? No sabemos si cooperará. No sabemos qué información tiene realmente. No sabemos si los fiscales intentarán convertirlo en testigo, pero su presencia bajo custodia abre una posibilidad que antes no existía con la misma fuerza. Y ese es el tipo de detalle que preocupa a un régimen construido sobre el silencio interno. Porque los regímenes cerrados pueden controlar documentos, archivos, discursos oficiales y medios de comunicación. Lo que no siempre pueden controlar es a una persona que termina en manos de otro sistema judicial. La reacción de La Habana confirma que el golpe fue sensible. Miguel Díaz-Canel escribió que el general de ejército es Cuba y a Cuba se respeta. Esa frase no es una defensa jurídica, es una defensa simbólica. Díaz-Canel no dice simplemente que Raúl Castro es inocente o que el caso es falso. Dice que Raúl Castro es Cuba, es decir, convierte cualquier acción contra él en una agresión contra la nación entera. Ese recurso es típico del castrismo, fusionar partido, Estado, patria y liderazgo histórico en una sola cosa. Si atacan a Raúl, atacan a Cuba. Si juzgan a Raúl, juzgan a la revolución. Si cuestionan al jefe histórico, cuestionan a la nación. Pero esa defensa también revela una debilidad. Si el régimen necesita presentar a Raúl Castro como sinónimo de Cuba, es porque entiende que el caso toca el corazón simbólico del sistema. Después vino Bruno Rodríguez, acusando a Marco Rubio de mentir para instigar una agresión militar contra Cuba y advirtiendo sobre un posible derramamiento de sangre de cubanos y estadounidenses. Ese lenguaje tiene una función: elevar el costo emocional y político de cualquier acción estadounidense. El régimen intenta instalar la idea de que tocar a Raúl Castro no sería justicia, sino guerra. No sería un proceso penal, sino una agresión contra el pueblo cubano. Pero al mismo tiempo, esa respuesta muestra que La Habana entiende el riesgo. El caso no quedó en una nota de prensa, entró en el centro de la confrontación política. Marco Rubio, por su parte, endureció el lenguaje. Calificó a Raúl Castro como fugitivo de la justicia estadounidense y dejó una frase calculada. ¿Y cómo pretende llevar a Raúl Castro a los Estados Unidos? Bueno, un gran jurado en Florida acusó a Raúl Castro. No es asunto nuestro. La evidencia es clara. Él lo admite. Raúl Castro admite abiertamente y se jacta de haber dado la orden directa de derribar aquellos aviones civiles. Por supuesto, no voy a decirles de qué manera es que vamos a traerlo. Y en el caso de que así fuera, ¿por qué razón habría de revelar nuestros planes estratégicos ante la prensa? Pero ya sé que debes preguntar, pero ¿por qué respondería? En resumen, él se vuelve un fugitivo de la justicia de Estados Unidos. Si hay un anuncio, se lo diremos después, no antes. Bien. Si hay un anuncio sobre cómo llevarlo ante los tribunales, lo dirán después, no antes. Esa frase es importante porque no confirma una operación, pero tampoco la descarta. Mantiene la ambigüedad. Y en política exterior, la ambigüedad puede ser una herramienta de presión
El mensaje para La Habana es claro. Washington no va a explicar todos sus movimientos por adelantado. Rubio también ha insistido en una idea de fondo. Cuba está rodeada de países donde la gente puede tener negocios, votar, trabajar por cuenta propia y cambiar a sus gobernantes. Entonces, si eso es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no dentro de Cuba? Ese argumento convierte el tema cubano en algo más que una disputa histórica. Lo presenta como una anomalía política en el Caribe, un país empobrecido, cerrado y reprimido en una región donde existen modelos más abiertos. Y ese marco le sirve a Washington para decir que el problema no es el pueblo cubano, el problema es el sistema que lo mantiene atrapado. La cuarta pieza es Donald Trump. Trump dijo: "Creo que seré el primer presidente en liberar a Cuba". Esa frase no debe analizarse como una línea aislada de campaña. Hay que colocarla junto al comunicado ruso, la acusación contra Raúl Castro, el despliegue naval, las declaraciones de Rubio y la reacción nerviosa de La Habana. Cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, la frase de Trump adquiere otro peso. Trump no habló de normalizar relaciones, no habló de negociar con el régimen, no habló de una apertura gradual al estilo Obama. Usó la palabra liberar. Y en el lenguaje político de Florida, esa palabra tiene una carga enorme. Habla directamente al exilio cubano, a las víctimas del castrismo y a todos los que han visto fracasar durante décadas las promesas de cambio en la isla. Ahora bien, hay que mantener precisión. Una frase de Trump no significa automáticamente que exista una operación militar decidida, pero sí muestra una voluntad política de presentar el tema cubano como una causa central de su administración. Trump también habló de los cubanoamericanos que quieren regresar, invertir y ayudar a reconstruir el país. Esa parte del mensaje es importante porque conecta a la presión política con una visión económica. Cuba como un país que podría abrirse, recibir inversión, reconstruir infraestructura y volver a conectarse con su diáspora. Para Trump, Cuba no es solamente un problema ideológico, también puede ser una oportunidad histórica. Un país a 90 millas de Florida, con una diáspora poderosa y una economía destruida por décadas de control estatal. Eso no elimina los riesgos, al contrario, los aumenta. Porque cuando una administración combina lenguaje de liberación, presión judicial, presencia militar regional y apoyo del exilio, el régimen cubano interpreta que el cerco se está cerrando. Entonces, ¿qué puede venir ahora? Primer escenario: presión judicial y diplomática, sin acción militar directa. Estados Unidos mantiene la acusación contra Raúl Castro, aumenta sanciones, presiona a terceros países y convierte el caso en un símbolo de impunidad castrista. Segundo escenario: operación limitada o captura selectiva. Si se presenta una oportunidad, ese es el escenario que más teme La Habana y el que Rusia intenta denunciar antes de tiempo. Tercer escenario: negociación indirecta. El régimen podría intentar bajar tensión, mover fichas internas o buscar mediadores para evitar que el caso escale. Ninguno de esos escenarios es seguro, pero todos tienen algo en común. Raúl Castro vuelve a quedar en el centro de la presión internacional, no como figura retirada, sino como símbolo judicial y político del sistema. Por eso, la pregunta no es solamente si Rusia tiene razón o no. La pregunta es si estamos viendo el inicio de una nueva fase. De una fase en la que el tema cubano deja de ser tratado como una crisis crónica y empieza a ser tratado como un expediente activo, con acusados, pruebas, posibles testigos, despliegues, advertencias y una administración estadounidense que habla abiertamente de liberar Cuba. Eso es lo que hace este momento tan delicado. Lo que vimos hoy no es una noticia aislada, es la convergencia de varias piezas. Rusia acusa a Estados Unidos de preparar el terreno para una intervención contra Cuba y advierte que ve paralelos con Venezuela. El Departamento de Justicia presenta una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y las muertes de 4 cubanoamericanos. Uno de los pilotos acusados está bajo custodia en Estados Unidos, lo que abre una posibilidad judicial que antes no tenía la misma fuerza.
Díaz-Canel y Bruno Rodríguez responden elevando el tono, intentando convertir el caso contra Raúl Castro en una agresión contra Cuba. Marco Rubio habla de fugitivos de la justicia y mantiene ambigüedad sobre los próximos pasos. Y Trump dice que cree que será el primer presidente en liberar a Cuba. La imagen que emerge es clara. El régimen cubano enfrenta una presión distinta, más personal, más judicial y más estratégica. Ya no se trata solamente de sanciones generales o discursos contra la dictadura. Ahora, el centro del debate es una acusación penal contra una figura histórica del poder cubano. Y eso puede cambiarlo todo. No porque una intervención sea inevitable, no porque cada comunicado ruso sea una prueba definitiva, sino porque las piezas que se están moviendo indican que Cuba entró en una etapa de mayor riesgo y mayor presión. El pueblo cubano lleva décadas esperando justicia, libertad y rendición de cuentas. La pregunta es si este momento será otra promesa más o si realmente estamos ante el comienzo de una transformación profunda. Por eso les pido que compartan este video. Envíenlo a sus familias, coméntenlo en sus comunidades, porque lo que está ocurriendo alrededor de Cuba no es una discusión diplomática cualquiera, es una disputa por el futuro de un país que lleva demasiados años atrapado por la misma cúpula de poder. Y ahora quiero leerlos en los comentarios. Primera pregunta. ¿Creen que Rusia está advirtiendo algo que realmente sabe por inteligencia o está usando el comunicado para defender políticamente a su aliado cubano? Segunda pregunta. ¿Creen que la acusación contra Raúl Castro puede convertirse en el instrumento legal que Washington necesita para aumentar la presión contra la cúpula del régimen? Tercera pregunta. Cuando Trump dice que será el primer presidente en liberar a Cuba, ¿ustedes lo ven como una promesa real, como una estrategia electoral o como una señal de algo más grande? Los leo en los comentarios. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y activen la campanita. Esta historia está entrando en una fase decisiva y vamos a seguir cada pieza con cuidado, porque la verdad no necesita censura, pues solo la mentira la necesita. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.